Finalmente, respecto a la verificación de los estados límites en LRFD, diseño por factores de carga y resistencia, bueno, tenemos la necesidad de la verificación de estos dos estados límites, el de rotura y el de servicio. En el de rotura, lo que básicamente verificamos es la fluencia, la rotura, la inestabilidad o la fatiga. En cambio, en el estado límite son cuestiones de confortabilidad respecto a las deformaciones, los desplazamientos y las vibraciones. Fijémonos de nuevo en lo que sería el formato de verificación de LRFD. Lo que se verifica es la comparación entre la resistencia requerida, RU, o solicitaciones mayoradas, que nos da las tablas que acabamos de ver. Es decir, las solicitaciones mayoradas tienen que ser menores a las resistencias de diseño. Esto es la verificación que tenemos que hacer. Ahora, esas resistencias de diseño vienen entregadas, y las vamos a ver en el módulo 4, como las resistencias nominales para cada tipo de agotamiento de la sección resistente, y vienen cada una de ellas con un factor de resistencia, un factor de disminución de la resistencia. En general, ese factor phi es un factor menor que 1. Los dos valores, tanto phi como la resistencia nominal, se van a explicar en el módulo 4. ¿Cuáles son los criterios básicos del método del RFD? Bueno, vuelvo a repetir, dos estados límites, uno resistente y otro de servicio. El estado límite resistente está calibrado con el método de tensiones admisibles tradicional, en lo cual una relación carga viva sobre carga muerta igual a 3 da igualdad de valores en un método que en otro. Entonces está calibrado con ese método e impone índices de confiabilidad que habíamos visto en la filmina de las incertezas para las conexiones mayores que para los miembros. Está permitido el análisis elástico, el inelástico o el plástico, siempre considerando los efectos de segundo orden y las imperfecciones geométricas inevitables. Las resistencias nominales, habíamos visto que se obtienen de las especificaciones de acuerdo a los distintos tipos de carga como agotamiento de la capacidad de la sección, para los distintos tipos de solicitación, para tracción, para compresión, para flexión, corte y torsión, en forma individual. Y después vamos a hacer las combinaciones posibles. En cada caso de las distintas solicitaciones se asigna un valor al factor de resistencia disminuyendo estas capacidades. Ese factor phi siempre es menor que 1. La particularidad del método es que clasifica las secciones según las esbelteces de sus elementos. Esto es muy importante. En general, los elementos de las secciones suelen estar solicitados a compresión o a flexión. Entonces ahí hay una clasificación que la vamos a ver en detalle un poquito más adelante, que las define como elementos no esbeltos, elementos esbeltos, y a flexión como elementos compactos, no compactos y esbeltos. Todos estos están valorizados en las tablas B41A y B41B. Adicionalmente, también el método exige clasificar las secciones en simples o flexibles, que permiten la rotación, y de momento o rígidas, que son completamente restringidas o parcialmente restringidas. Adicionalmente, tenemos que determinar el estado límite de servicio, es decir, la confortabilidad. Los estados límites de servicio se verifican para cargas de servicio, es decir, las cargas sin mayorar, y por lo tanto es una tabla distinta de combinación que la que habíamos visto para el estado límite resistente, y por eso tenemos esta combinación que nos propone también la Sociedad de Ingenieros Civiles Americana. En el anexo B dispone de esa tabla que en alguna filmina más adelante la vamos a ver. Las particularidades del diseño con el método del RFD, bueno, obligan, y está dentro de
dentro de las disposiciones de la especificación, tener que analizar determinados tipos de propiedades o de diseños. En principio, las propiedades de las secciones metálicas. Las secciones metálicas tienen, de alguna forma, alguna suerte de déficit de funcionamiento, sobre todo cuando tenemos las posibilidades de abolladura. Esto se da en perfiles de chapa doblada. También tenemos que tener claro lo que son los diseños de las conexiones, cómo se rigidizan las conexiones o cómo se flexibilizan. Hay conexiones a momento y conexiones simples. La redistribución de momentos, el diseño por estabilidad, las distintas estabilidades, la estabilidad flexional, la estabilidad flexotorsional, la inestabilidad local. Bueno, son distintos tipos de inestabilidades que tenemos que estudiar. Las condiciones de servicio, es decir, las condiciones de confort, el diseño por acumulación de agua, por fatiga, por las condiciones de incendio y efectos de la corrosión. Todas estas cuestiones las marca la norma y las tenemos que verificar. Veamos las propiedades de las secciones metálicas. Ustedes tienen ahí algunas secciones metálicas típicas. En la figura de la izquierda podemos ver una sección tipo C y una sección tipo omega, abajo, la sección A y la sección B. Si analizamos el comportamiento de los elementos de la sección, los elementos son las alas, las almas de los perfiles. Si analizamos la condición de los elementos, vamos a notar que para el perfil C, el ala está riostrada con el alma en su unión, mientras que el otro borde está libre y con posibilidades de deformación como se ve en el perfil. Entonces, a ese elemento ala se lo denomina patín no atiesado. Ver la figura central, ahí se ve claramente que ese patín no está atiesado. Sin embargo, en la figura B, y analizando la deformada de esa figura B, de la sección omega, vemos que cuando analizamos el elemento plano horizontal, en los dos extremos del elemento están arriostrados con sus respectivas almas y por lo tanto está atiesado, se denomina como atiesado. Obviamente el comportamiento de esos dos elementos es distinto, es mucho más inestable el perfil no atiesado que el perfil atiesado y por lo tanto el comportamiento es distinto. Entonces, una primera clasificación, elementos atiesados y elementos no atiesados. En esta segunda filmina, para determinar la capacidad resistente de una placa, tenemos que auxiliarnos con las fórmulas de pandeo ideal que proponen Timoshenko en su fórmula de pandeo en placas. Nosotros estamos viendo la capacidad de carga de placas comprimidas. Las placas tienen dimensiones A y B, son placas rectangulares, cargadas a compresión, con los 4 bordes apoyados, y entonces se determina, para un espesor relativamente pequeño, T, se determina una tensión sigma K sub I de abolladura, en la cual responde a una fórmula que ustedes la ven ahí en la parte inferior. Esa tensión sigma K sub I es igual a un factor K, coeficiente de abolladura, que depende de la relación de lados, del tipo de apoyo a que está dispuesta la placa y a la carga que está sometida. Pero también depende de ese coeficiente pi cuadrado E, módulo de elasticidad, dividido 12, 1 menos mu cuadrado, que es el coeficiente de placa, todo dividido también por la relación de esbeltez de placa, que es B sobre T, ancho sobre espesor al cuadrado. Como vemos, todos los primeros coeficientes son constantes y entonces esa tensión sigma K
y se puede reemplazar por la segunda denominación, que es K por 1378 T sobre B al cuadrado. Eso también se puede reemplazar por un coeficiente K por la tensión de Euler. Tensión ideal de Euler para placas, que es una consideración ideal porque se considera que la chapa es perfectamente plana, la carga es centrada, el material es isótropo y se da una hipótesis de validez ilimitada de Hooke. Y en esas condiciones se establece la fórmula de Euler. El coeficiente K, que ya más adelante lo vamos a ver, tiene en cuenta esas distintas condiciones, la relación de lados, el tipo de apoyo y la carga que ahora vamos a ver. Pero esta finalmente es el límite del comportamiento, el límite de validez de la bolladura en placas. Cuando la tensión es superior a sigma K sub I, se produce la bolladura, como se demuestra acá en las figuras a la derecha superior. Una es un comportamiento de placa atiesada en los cuatro bordes, y otro es un comportamiento en los cuales tenemos un borde libre o borde no atiesado, una placa no atiesada. Obviamente la no atiesada, habíamos dicho, es más inestable que la atiesada. En esta filmina podemos ver los valores del coeficiente de abolladura para distintos elementos planos o chapas. Y lo tenemos dispuesto en las ordenadas de 0 a 11, el valor de K. Y en abscisas tenemos la relación de lados, longitud sobre B. Si ustedes analizan las distintas relaciones de lados, van a ver que para las distintas apoyos, las distintas placas, podemos obtener los valores distintos de K. El caso típico es el caso que ustedes tienen ahí designado con la letra B, en los cuales tiene apoyos simples en los cuatro bordes. Para ese caso, tenemos que K vale 4 en correspondencia con los valores enteros de la relación L sobre B. Para L sobre B igual a 1, tienen un mínimo, para L sobre B igual a 2, tienen otro mínimo, para L sobre B igual a 3, y ahí se hace asintótica. Es decir, que K tiene un valor de 4 para la placa apoyada en sus cuatro bordes, son los elementos atiesados. Mientras que los elementos no atiesados, que son aquellos que tienen un borde libre, que es el caso D, que está más abajo, el valor de K tiene un valor sustancialmente inferior, 0,425, casi 10 veces menos el valor de K que el de las apoyadas en los cuatro bordes. Es 10 veces, a igualdad de condiciones de relación de lados, es 10 veces más inestable que el elemento no atiesado que el atiesado. Bueno, ¿cómo es el comportamiento de un elemento de este tipo funcionando como placa? Cuando uno carga la estructura, esto se evidencia ahí en el diagrama que tenemos a la izquierda, en principio las cargas son uniformes en toda la placa, pero en la medida que se produce la bolladura, las tensiones se van de alguna forma relajando en la parte central, y lo que toma las cargas son las partes más cercanas a los bordes. Hay un modelo de simulación y de interpretación de que los extremos finalmente toman prácticamente todo el volumen de carga que está expresado como equivalente a la curva total, teniendo un ancho efectivo a nivel de tensión final de agotamiento. Esto de algún otro modo se está expresando en el diagrama de la derecha. Tenemos un periodo inicial elástico desde un nivel 0 de cargas hasta un punto A. En el punto A se llega a la tensión crítica de pandeo de placas, y ahí se produce, en ese punto,
se produce la bolladura, la pieza se deforma. Ahora, la placa se deforma, pero sigue pudiendo tomar carga. Y esta posibilidad de asumir una carga mayor se conoce como resistencia de post-pandeo. Es una resistencia que las normas reconocen que existe para placas y sobre todo es más grande cuanto la resistencia de la carga crítica inicial es más chica. Fíjense que la resistencia post-pandeo es mucho mayor para el caso A que para el caso A'. Por lo que, bueno, si la esbeltez de los elementos es muy grande, la tensión crítica de pandeo es baja y puede ser más baja que la tensión de fluencia, y entonces primero se produce la rotura por abolladura antes que la rotura por resistencia o por fluencia, por plastificación. Eso que tenemos que ver cuál es el primer agotamiento de la sección, si es por plastificación o resistencia o si es por estabilidad o inestabilidad local en este caso. Por eso hay que valorizar cuánto vale sigma K sub I. En la filmina anterior habíamos visto la posibilidad de solicitaciones de compresión y entonces teníamos una comparación entre la tensión crítica de pandeo y la tensión de fluencia. Como es a compresión pura, existe un estado límite único que se reconoce como una esbeltez lambda R, en donde cuando se supera la esbeltez manda la condición de pandeo, y cuando la relación de esbeltez es menor manda la condición de resistencia. En el caso de las solicitaciones de flexión, bueno, tenemos dos límites en los cuales tenemos que producir la diferenciación. Hay un primer límite que es cuando todavía se está trabajando en el periodo elástico, que es lo que se conoce como clase 4. Todavía estamos en el periodo elástico. Si tenemos esbelteces importantes, esbelteces de los elementos, siempre pensemos en esbelteces de los elementos importantes, superiores a esta esbeltez límite lambda R, la rotura se va a producir anteriormente a que se llegue a alguna plastificación inicial. Y entonces tenemos elementos esbeltos. Pero puede ser que los elementos no sean tan esbeltos y estén configurados dentro de las relaciones de esbelteces lambda R y lambda P, en donde se produzca un comportamiento elástico inicial. Y entonces tenemos un comportamiento intermedio entre la elasticidad y la plastificación total. Hay un tercer segmento que es el lambda P sub P, que es exclusivamente para secciones tipo jumbo, que acá no lo vamos a ver, y la especificación finalmente, las nuevas especificaciones ya no lo toman, sino que dan estos dos límites de validez, el lambda R y el lambda P. Estos valores de lambda R y lambda P vienen fijados en estas tablas que da la especificación AISC. Las tablas B41A son para elementos en compresión y la B41B son para elementos en compresión de miembros en flexión. En la tabla de la izquierda, que es la de compresión, da el valor de lambda R, un solo valor límite por lo que acabamos de ver. Y en las tablas de la derecha, de compresión en miembros a flexión, tenemos los dos límites, el lambda R y el lambda P. Acá tenemos los dos límites prefijados. También les quisiera aclarar que estos límites vienen expresados en las tablas de los perfiles. Si uno va a las tablas de los perfiles, en cada perfil va a encontrar en las nuevas tablas, sobre todo en las tablas del CIRSO, que están estos límites, va a encontrar estos valores de las esbelteces de los elementos límites, en donde fijan cuál es el tipo de rotura que gobierna la sección. Otra necesidad que tiene el método es clasificar las conexiones. Las conexiones en las estructuras metálicas hay que
hay que fabricarlas, hay que ejecutarlas. Y entonces tenemos en general dos tipos de conexiones extremas. Una conexión que ustedes la tienen graficada a la izquierda, que son conexiones rígidas, conexiones a momentos, en las cuales podemos transferir momentos. En general eso se hace con la unión más común ejecutada en este sentido son con una chapa extrema. Ustedes están viendo una chapa extrema que se conecta a la columna y se transfiere por intermedio de una cantidad de bulones centrados con relación a las alas del perfil, que es donde básicamente se transfieren los esfuerzos de tracción o de compresión. Y eso, de alguna forma, es un comportamiento bastante efectivo para transferir las uniones de flexión. Eso significa un nudo rígido. Posibilita las conexiones a momentos. Mientras que la conexión flexible es la que se ilustra a la derecha. Se trata exclusivamente de un ángulo en el que se conectan las almas de los perfiles. Esas almas no permiten transferir momentos porque la cupla que pueden transferir es relativamente baja. Lo que sí tienen que proveer es la transferencia del corte. Eso es una conexión simple. Esos dos tipos de conexiones, tanto la conexión a momento como la conexión simple, se ilustran en el esquema central, ¿no? En donde se verifican los comportamientos ideales que debería tener cada unión, en términos justamente de uniones rígidas y uniones flexibles. En la práctica, bueno, esos ideales son a veces imposibles de conseguir y hay alguna suerte de desviaciones. Ahora, esas desviaciones están acotadas a un porcentaje del 10% y entonces el comportamiento, si bien no es del todo teórico, obedece a unas tolerancias de fabricación propias de las construcciones prácticas que se deben materializar. Ahora, estos son los comportamientos extremos. Otro tipo de unión podrían ser las uniones parcialmente restringidas, es decir, aquellas uniones que están representadas en el centro de la figura, las parcialmente restringidas, ahí están designadas como PR, en las cuales hay una relación entre el giro de las vigas respecto a las columnas, el giro relativo de las vigas respecto a las columnas con el momento. Entonces, cuando se aplica este tipo de soluciones para las uniones, hay que hacer, en el cálculo de solicitaciones, hay que de alguna forma cargar en el programa de cálculo este tipo de unión. Bueno, hay una redistribución de momentos. Los momentos negativos que se producen en esta suerte de apoyos pueden ser presentar relajaciones. Esas relajaciones, bueno, pueden estar disminuyendo los momentos negativos para las vigas continuas, como se ve en el caso que se ilustra. Ahora, todas las disminuciones en un lado son aumentos en el otro lado, es decir, las disminuciones en los momentos en los apoyos son aumentos en las solicitaciones en el tramo. Y entonces, hasta resistencias de un décimo o un 10% de la solicitación son aceptables, mayores redistribuciones de momentos ya son inaceptables. Bueno, hay un diseño por estabilidad que hay que sostenerlo y hay que calcularlo. Y esto, la especificación tiene un capítulo específico para determinar los métodos de diseño que debemos cumplir. En todos los casos, reitero, hay que considerar los efectos de segundo orden, los dos, el P delta grande y el P delta chico, considerando las imperfecciones geométricas, las tolerancias mínimas, que las imperfecciones inevitables, ¿no? las que proveen las tolerancias tanto en la fabricación de los perfiles como las del montaje. De los edificios.
Para el cumplimiento de estas deformaciones máximas, bueno, hay determinados tipos de, de, de sopesar de alguna forma estos tipos de, de disminuciones. Una de las posibilidades de contrapesar es realizar una contraflecha, es decir, dotar a una viga de una contraflecha determinada de modo que asuma la deformación que proviene de las cargas permanentes y dejar exclusivamente como deformación a las cargas vivas. Bueno, esto se logra realizando contraflechas en los talleres y finalmente tener menores deformaciones. Ahora, en el caso de las derivas, bueno, obviamente las contraflechas no se pueden ejecutar, el edificio tiene que estar a plomo, porque las solicitaciones de viento obviamente vienen de distintos lugares, y entonces esto no resuelve el problema. Pero sí se han desarrollado algunos métodos alternativos, como el que ustedes ven en la figura, que son amortiguadores inerciales, que de alguna forma unas masas importantes que están ubicadas, en este caso es el edificio Taipei 101, unas masas de 600 toneladas que está ubicada en el piso 80, tiene unos amortiguadores inerciales que contrarrestan las deformaciones que provoca el viento exterior en tiempo real. Estas son amortiguadores inerciales que justamente han resuelto esta condición de desplazamiento lateral o deriva en este tipo de edificio. Para las combinaciones de carga en estados de servicio, las combinaciones o simultaneidades son distintas a los estados límites de resistencia. Y acá están listados lo que provee también la Sociedad de Ingenieros Civiles Americanos, cuál es las distintas simultaneidad que hay que aplicar para analizar las condiciones de servicio. Otro efecto que hay que tener en cuenta en el diseño, pero exclusivamente destinado a aquellas cubiertas de techo relativamente importantes en superficie, como son los hipermercados, en las cuales las pendientes de los techos son muy bajas, estamos hablando de pendientes del 2%, se debe considerar el efecto de acumulación de agua. Es decir, el agua de lluvia tarda algunos segundos en sanearse del techo, entonces tiene una carga relativamente importante si la pendiente del techo es del 2%. Si además que la pendiente es baja, las vigas son deformables, pueden generar acumulaciones adicionales de agua sobre las cubiertas. Entonces, esa condición hay que tenerla en cuenta y se conoce como efecto pounding básicamente en Norteamérica. En nuestros casos, pocas veces se ha visto la necesidad de recurrir a estos filtros, pero en alguna oportunidad puede que tengamos alguna nave de este tipo, de grandes superficies, que este sea una